Es increíble que ya pronto celebremos el primer aniversario de The Food Explainer. Quiero agradecerles a ustedes, mis explainers, por todo el apoyo que me han dado a lo largo de este camino. Quiero contarles además que a partir de hoy varios videos estarán relacionados bajo un tema en específico. El primero serán los desayunos. Hoy haremos el pan más fácil del mundo y otras dos versiones. Este pan es súper suave, esponjoso y muy versátil. Lo mejor de todo es que contiene pocos ingredientes y es muy económico. Así que comencemos. Los ingredientes y las cantidades los podrás encontrar en la cajita de descripción. La receta escrita la podrás encontrar en thefoodexplainer.co. Agrega en un recipiente 350 gramos de harina de trigo integral, 150 gramos de harina panadera o harina de trigo todo propósito. Mezclamos las harinas, hacemos un espacio en el centro y agregamos 2,5 gramos de levadura. Ahora ponemos los 7 gramos de sal por los bordes. Ya con nuestros ingredientes básicos en el recipiente, agregamos 375 gramos de agua. Mezclamos con la espátula o con nuestras manos hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Yo estoy utilizando levadura instantánea. Si utilizas levadura activa seca, recuerda que debes activarla antes. Tapa la masa y déjala fermentar por 12 horas. En este caso yo la meto en la nevera porque aquí estamos en verano. Si estás en una temperatura entre los 18 a los 22 grados centígrados más o menos, podrías dejarla afuera sin ningún problema. En mi caso, las temperaturas de noche varían entre los 24 a los 28 grados centígrados, haciendo que la fermentación se descontrole y sea demasiado rápida. Pasadas las 12 horas, la masa habrá crecido y tendrá una superficie lisa comparándola con la masa que iniciamos. Esparcimos harina en la superficie y sacamos con mucho cuidado la masa del recipiente. Estiramos con suavidad, tratando de no sacarle el gas que ha atrapado. Ahora le damos forma a la masa y cuando estemos enrollando apretamos ligeramente para cerrar. Llevamos al molde previamente engrasado y cubrimos nuevamente con el film que utilizamos al comienzo. Dejamos fermentar nuevamente hasta que doble su tamaño. Mientras la masa descansa, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita de notificación. De esta forma me ayudas a crear más contenido y que otras personas conozcan lo que hago. Precalentamos el horno a 190 grados centígrados o 374 grados Fahrenheit. Cuando la masa esté lista, metemos al tiempo el pan y una bandeja con agua caliente. La dejamos allí por aproximadamente 20 minutos. El vapor que ésta genera humecta la superficie y permite que el pan crezca un poco más. Pero, ¿por qué se puede hacer un pan sin amasar? Lo primero es que la hidratación de la masa permite que las proteínas de la harina se puedan mover más fácilmente. Por otro lado, la levadura comienza a crear burbujas de dióxido de carbono que comienzan a estirar las proteínas y alinearlas unas con otras, haciendo que entre ellas creen uniones. Es por esto que se necesita un largo tiempo de fermentación. Este es el resultado del primer pan. Su interior es suave, esponjoso y húmedo. Su corteza es pequeñita y pierde su crocancia al enfriarse, debido a que el vapor que se libera desde el interior hace que se ablande. Continuamos con el pan de semillas. Para este repetimos la primera receta y dejamos a un lado. Mezclamos 36 gramos de ajonjolí negro y 36 gramos de linaza entera. Agregamos 100 gramos de agua caliente y dejamos en remojo por 30 minutos. Pasado este tiempo, las escurrimos para sacar la mayor cantidad de líquido posible. Estiramos un poco la masa y ponemos encima la mezcla de semillas remojadas. A diferencia de la primera receta, a esta y a la próxima masa les haremos una técnica que se llama estirado y plegado. Esto para reforzar el poco gluten que se ha desarrollado. Humedece tus dedos para que la masa no se te pegue. Lo que vamos a hacer es estirar los bordes y llevarlos hacia el centro. Debemos hacerlo en 4 direcciones.
Este proceso lo repetimos 2 veces más cada 20 minutos. La superficie de la masa se va volviendo más lisa. Tapamos y dejamos fermentar por 12 horas. Pasado este tiempo, seguimos los mismos pasos del primer pan. Este es el resultado de nuestro segundo pan. Es muy suave, su miga es blanda y mucho más húmeda. Una gran diferencia con el primero es que tuvo más crecimiento gracias a que los pliegues ayudan a que el gluten pueda atrapar más gases. Para la próxima sería mejor reducir la cantidad de linaza a 20-22 gramos más o menos, ya que su gel le da demasiada humedad a la miga. Para nuestro último pan utilizaremos 22 gramos de avena en hojuelas y 30 gramos de arándanos deshidratados. Aquí seguimos los mismos pasos del pan de semillas. Antes de meterlo al horno, pincelamos con un poco de agua y decoramos con avena. Ese es el resultado de nuestro tercer pan. Es igual de suave o más suave que el primero y tal como ocurrió con el segundo, también creció mucho más. Así que una recomendación sería hacerle los pliegues al primero. Una vez listos nuestros panes, les voy a mostrar 3 ideas que me encantan. Al primer pan le esparcimos hummus y agregamos lechuga, rodajas de tomate y pepino en láminas. Es una opción fresca y perfecta para días de verano. Al segundo pan le esparcimos hummus de lenteja. Ponemos cebolla caramelizada, aceitunas, tiritas de limón y trocitos de ajo sofrito. Es una opción con mucho más sabor y al igual que la primera está llena de nutrientes. Al tercer pan le esparcimos mantequilla de almendras o tu favorita y le agregamos manzana en trozos y arándanos frescos. Es un snack perfecto que nos ofrece un sinfín de nutrientes. En thefoodexplainer.co encontrarás esta y todas las demás recetas. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte y darle me gusta, ya que de esta manera ayudarás al crecimiento de este canal. Nos vemos muy pronto.